La Ciudad de México nunca duerme. El rugir de los autos, el bullicio en los mercados, las luces intermitentes que salpican las avenidas, todo forma parte del latido incesante de esta metrópoli. Pero debajo de su vibrante superficie, a veces, se ocultan secretos oscuros. Esta es una de esas historias. Eran las 9 de la noche cuando Lucía Ríos salió de su trabajo en un edificio de oficinas en Reforma. Había sido un día agotador en la firma de abogados donde trabajaba como asistente, y lo único que deseaba era llegar a su casa en Tlatelolco. Mientras caminaba hacia la parada del transporte público, decidió que tomaría un taxi para ahorrarse la espera. A esa hora, el tráfico ya había disminuido y no le tomaría más de 15 minutos llegar a casa. Un Nissan Suru amarillo se detuvo junto al borde de la acera. El taxista, un hombre de unos 40 años con una gorra deslavada y mirada afable, le hizo un gesto invitándola a subir. Lucía dudó un momento, pero su cansancio pesó más que su instinto. Subió al asiento trasero y dio la dirección. «A Tlatelolco, ¿verdad?», preguntó el conductor con una voz áspera pero cordial. Lucía asintió, y el taxi se puso en marcha. No llegó a casa esa noche. Su madre, doña Carmen, intentó llamarla al celular alrededor de las 10, pero el teléfono ya estaba apagado. Era extraño. Lucía siempre la avisaba si iba a tardarse. Para la medianoche la preocupación era insoportable. Carmen llamó a algunos de los amigos de Lucía y finalmente a la policía. Su hija estaba desaparecida. La noticia de la desaparición de Lucía Ríos llegó rápidamente a oídos del detective Héctor Nava, un hombre con más de 20 años en la policía de la Ciudad de México. Nava era conocido por su instinto infalible y su enfoque meticuloso. Había resuelto algunos de los casos más desconcertantes de la ciudad. Pero este caso sería diferente. Este caso sería personal. Nava había conocido a Lucía años atrás, cuando ayudó a su madre con un caso menor relacionado con un robo en su departamento. Recordaban ella a Lucía como una joven inteligente y amable, siempre con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Ahora estaba desaparecida, y eso lo llenaba de una mezcla de rabia y determinación. El detective comenzó su investigación con los datos más obvios: el lugar y la hora en que Lucía fue vista por última vez. Revisó las cámaras de seguridad cercanas y encontró un video borroso de un taxi amarillo recogiendo a una mujer que coincidía con la descripción de Lucía. No se podían ver las placas del vehículo, pero Nava notó un detalle peculiar. El auto tenía una calcomanía en el parabrisas que decía: «Confía en tu viaje». Mientras tanto, en un rincón oscuro de la ciudad, un hombre descargaba una bolsa grande y pesada de su taxi. Sus movimientos eran mecánicos, casi rutinarios, mientras llevaba la carga hasta el sótano de una vieja casona abandonada en el barrio de Tepito. Allí, rodeado de cajas y objetos acumulados, abrió la bolsa y dejó caer su contenido: un bolso de mujer, un par de zapatos y un celular destrozado. Se agachó y examinó los objetos con detenimiento. Sacó la cartera del bolso y revisó su interior. Sus labios se curvaron en una sonrisa cuando encontró un par de billetes doblados. «No mucho, pero sirve», murmuró para sí mismo. Después, guardó las pertenencias en una caja junto a otros objetos similares: zapatos, relojes, bolsos y hasta teléfonos móviles. Todo listo para ser llevado a una casa de empeños a unas cuadras de ahí. Para él era un negocio. Para sus víctimas, una tragedia. Días después, Nava entrevistó a decenas de taxistas que operaban en la zona. La mayoría no recordaban nada extraño esa noche. Algunos ni siquiera trabajaban, pero un conductor en particular mencionó algo interesante: un colega que había llegado tarde al cambio de turno y tenía manchas de lodo en los pantalones. Según este testigo, su compañero parecía nervioso, pero no quiso hacer preguntas.
Con esta pista, Nava comenzó a tirar del hilo. Utilizó contactos dentro del gremio de taxistas para obtener una lista de nombres. En paralelo, habló con casas de empeño cercanas para averiguar si alguien había intentado vender objetos recientemente que pudieran pertenecer a Lucía. Una semana después de la desaparición, el caso dio un giro inesperado. Un hombre, llamado Emiliano Guzmán, dueño de una pequeña casa de empeño en Tepito, llamó a la policía. Había recibido un bolso y un par de zapatos de mujer que coincidían con la descripción de las pertenencias de Lucía. El vendedor había dicho que eran de su hermana, pero algo en su actitud lo hizo desconfiar. Emiliano, aunque acostumbrado a clientes peculiares, había visto demasiados rostros desesperados como para ignorar su intuición. Nava fue personalmente a la casa de empeño. Cuando revisó los objetos, supo de inmediato que pertenecían a Lucía. En el interior del bolso encontró algo que no esperaba. Un pequeño recibo con un número parcial de placa. Era apenas un fragmento, pero suficiente para reducir la búsqueda a unos pocos taxis. El reloj corría. Lucía podía estar viva o podía estar muerta. El hallazgo del recibo con el número parcial de placa sacudió la investigación como un relámpago en una tormenta. El detective Nava, con los ojos enrojecidos por las largas jornadas, reunió a su equipo en una sala de reuniones improvisada dentro de la comandancia. El ambiente estaba cargado de tensión y ansiedad. Sobre una pizarra, Nava había dibujado un esquema, una lista de taxis con placas similares, una línea temporal con los movimientos de Lucía antes de desaparecer y al centro, una foto reciente de la joven, impresa en alta resolución. «Necesitamos resultados», gruñó Nava, dando un golpe seco en la mesa. Su voz resonó en la sala, donde los agentes tomaban notas y revisaban expedientes. Concentren sus esfuerzos en las bases de datos de los taxis registrados. Crucen la información con las cámaras de seguridad de la zona. Alguien debe saber algo. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, el taxista observaba su próximo objetivo. Había perfeccionado su método durante meses, actuando con precisión quirúrgica. Sabía qué calles evitar, qué horarios eran más seguros para él y cómo elegir a sus víctimas. Personas solas, sin acompañantes, con prisa, pero algo lo tenía inquieto últimamente. Había notado patrullas rondando su área más de lo habitual. Desde su taxi, estacionado en una esquina discreta, encendió la radio para distraerse. Una nota noticiosa captó su atención. Mencionaban la desaparición de Lucía y la posibilidad de que un taxista estuviera involucrado. Frunció el ceño. Nunca había cometido errores graves, al menos no hasta ahora. Pero sabía que la policía estaba cada vez más cerca, y eso lo ponía a la defensiva. En la comandancia, una llamada telefónica dio un nuevo giro al caso. Una mujer llamada Adriana Velázquez reportó haber encontrado algo extraño en el Parque La Raza, no lejos de donde Lucía fue vista por última vez. Adriana solía caminar por ahí todas las mañanas con su perro, pero ese día el animal había tirado de la correa con insistencia hacia un grupo de arbustos. Allí, escondido entre la vegetación, encontró un zapato de mujer manchado de tierra. Al lado había un arete que brillaba tenuemente bajo la luz del sol. Nava se trasladó de inmediato al lugar con un equipo forense. Las pruebas preliminares confirmaron que el zapato coincidía con el otro par encontrado en la casa de empeño. Los rastros de tierra y vegetación alrededor del zapato indicaban que alguien había intentado enterrarlo, pero no lo suficientemente profundo. Cerca del área, los perros rastreadores encontraron otra pista crucial: una tela desgarrada con manchas que podrían ser sangre.
El detective Nava sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. Este era un hallazgo importante, pero también significaba que el tiempo estaba en su contra. Si Lucía estaba viva, cada minuto era vital. El trabajo forense avanzó con rapidez, analizando las manchas de sangre y tomando muestras del área. Mientras tanto, Nava recibió otra llamada, esta vez de un informante dentro del gremio de taxistas. El hombre que pidió permanecer anónimo había escuchado rumores sobre un compañero que estaba vendiendo objetos sospechosos en Tepito y cambiando constantemente de rutas para evitar preguntas. El nombre que mencionó fue Rubén Estrada, pero no sabía mucho más. Nava, con una mezcla de coraje y esperanza, envió a 2 agentes a vigilar los puntos donde Rubén solía recoger pasajeros. Si bien no tenían pruebas suficientes para detenerlo, esperaban que su comportamiento levantara sospechas o que cometiera un error que pudieran aprovechar. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el caos habitual de viernes, Rubén recogió a otro pasajero. Era un hombre joven, con auriculares y una mochila al hombro. El trayecto transcurrió con normalidad hasta que Rubén notó que una patrulla lo seguía a cierta distancia. Su cuerpo se tensó. Sabía que algo no estaba bien. En lugar de tomar la ruta habitual hacia el centro, giró bruscamente hacia un callejón estrecho en Tepito, donde tenía un escondite preparado en caso de emergencia. El joven pasajero, confundido, le preguntó por qué había cambiado la ruta. Rubén intentó calmarlo, pero el nerviosismo era evidente en su voz. Antes de que pudiera hacer algo, un auto sin identificación bloqueó la salida del callejón. 2 hombres bajaron rápidamente y apuntaron sus armas hacia él. «¡Policía! Apaga el motor y sal del vehículo», gritó uno de los agentes. Rubén levantó las manos con lentitud. Su rostro estaba pálido, pero trató de mantener la compostura. «¿Qué está pasando? Yo no he hecho nada». «Eso lo decidirán en la comandancia», respondió Nava, apareciendo detrás de los agentes. Su mirada era implacable, fija en Rubén como un depredador que finalmente encuentra a su presa. En la sala de interrogatorios, Rubén mantenía una actitud defensiva. Negaba cualquier implicación en la desaparición de Lucía, insistiendo en que era un trabajador honesto. Pero los objetos encontrados en su poder decían otra cosa. Nava colocó sobre la mesa una serie de fotografías: el bolso de Lucía, los zapatos, el fragmento de tela. «Explícame esto, Rubén. ¿Cómo llegaron a tus manos?» El hombre miró las fotos sin responder. Su silencio era elocuente, pero Nava no iba a ceder. «Sabemos que llevaste a Lucía esa noche. Sabemos que cambiaste tu ruta habitual. Las cámaras de seguridad te captaron. Tenemos testigos que te vieron en Tepito con estos objetos». Rubén sudaba. Aunque mantenía los labios apretados, sus ojos lo traicionaban. Sabía que estaba acorralado. «No sé de qué me habla», murmuró finalmente, pero su voz carecía de convicción. Nava dio un paso hacia él, inclinándose lo suficiente como para que sus rostros quedaran a pocos centímetros. «Cada segundo que sigas mintiendo es un segundo menos para que ella pueda ser encontrada con vida. Si hay algo que quieras decir, este es el momento». La presión surtió efecto. Rubén empezó a hablar, aunque lo que dijo no fue lo que Nava esperaba. Señaló que, aunque sí había tenido contacto con Lucía, no fue el autor del crimen. Según él, había sido obligado por un tercero a recoger los objetos y llevarlos a Tepito. La historia sonaba inverosímil, pero Nava sabía que podía haber algo de verdad. Tal vez Rubén no actuaba solo. Rubén permanece sentado frente a Nava, con las manos esposadas y los ojos llenos de pánico. El silencio en la sala de interrogatorios se siente pesado, casi insoportable, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Finalmente,
Rubén exhala profundamente. Sus hombros se hunden y comienza a hablar, aunque su voz tiembla con cada palabra. Está bien. Les diré todo. Pero no fui yo. Solo hacía lo que me pedían. Nava lo observa con cuidado, analizando cada gesto, cada inflexión de su voz. Las mentiras siempre tienen un patrón: titubeos, pausas largas, desviación de la mirada. Pero esta vez, lo que Rubén dice parece tener un matiz de verdad. Aún así, Nava no baja la guardia. Empieza desde el principio. Ordena, manteniendo su tono firme pero sin levantar la voz. Rubén traga saliva y comienza a explicar. Dice que meses atrás, mientras trabajaba en su taxi, conoció a un hombre que se hacía llamar Elías. Este individuo, según su relato, lo abordó en un barrio de mala reputación y le ofreció un trato. Cada cierto tiempo, le pediría recoger ciertos objetos de distintos lugares y entregarlos en puntos específicos, como casas de empeño o bodegas abandonadas. A cambio, recibiría una suma considerable de dinero. Rubén, presionado por deudas y con un hijo enfermo, aceptó sin hacer preguntas. Al principio las entregas eran simples: maletas, paquetes pequeños, nada que despertara sospechas. Pero una noche, hace menos de un mes, algo cambió. Fue cuando todo se volvió raro, dice Rubén, evitando la mirada de Nava. Me pidió recoger una bolsa que olía mal, como si algo estuviera podrido. No quise preguntar, solo hice lo que me pidió. ¿Dónde está ese tal Elías ahora?, pregunta Nava, tratando de mantener la calma mientras su mente trabaja a toda velocidad. No lo sé. Nunca me dijo dónde vivía. Siempre me llamaba desde números diferentes. Pero... Rubén duda por un momento, como si estuviera decidiendo si revelar lo que sabe. Hay un lugar donde siempre me decía que dejara las cosas. Una vieja casona en Tepito, cerca de las vías del tren. Tal vez ahí encuentren algo. El equipo de Nava se moviliza de inmediato. La información proporcionada por Rubén podría ser su mejor oportunidad para encontrar a Lucía, viva o muerta. El detective no pierde tiempo. Con un equipo táctico de la policía, se dirige a la dirección que Rubén les dio. La casona, tal como la describió, es una estructura deteriorada, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. Desde afuera, parece abandonada, pero Nava sabe que las apariencias pueden ser engañosas. Los agentes se posicionan alrededor del lugar, moviéndose con sigilo. La tensión es palpable. Nava da la señal, y un grupo especializado derriba la puerta principal. El sonido de la madera astillándose resuena por todo el vecindario, pero dentro de la casa no hay más que silencio. El interior es lúgubre. El aire huele a humedad y a algo más, algo metálico y nauseabundo. Nava enciende su linterna y comienza a explorar. Las habitaciones están llenas de objetos amontonados, ropa vieja, maletas, teléfonos móviles y bolsos. Todo indica que este lugar era usado como almacén de cosas robadas o abandonadas, pero lo que encuentran en el sótano es mucho más perturbador. Bajo una débil luz que entra por una ventana rota, descubren un pequeño cuarto con paredes de cemento. En el centro hay una mesa metálica cubierta con manchas secas que parecen ser sangre. A un lado, un congelador industrial emite un zumbido constante. Nava sabe que lo que está a punto de ver cambiará el curso del caso. Con una mezcla de temor y determinación, ordena a uno de los agentes que abra el congelador. El interior está lleno de bolsas negras. Al abrir la primera, encuentran restos humanos. El estómago de Nava se revuelve, pero mantiene la compostura. Sabe que deben ser meticulosos. Cualquier error podría comprometer la evidencia. Horas después, el lugar está lleno de agentes forenses, fotógrafos y reporteros que han llegado tras escuchar los rumores. Nava se mantiene al margen, observando cómo embalan las evidencias.
Los objetos encontrados en el sótano incluyen documentos de identidad, tarjetas de crédito y fotos familiares. Todo parece indicar que el lugar fue utilizado para deshacerse de múltiples víctimas, no solo de Lucía. Sin embargo, aún no hay rastro directo de ella. Nava se siente frustrado, pero no derrotado. Mientras revisa los objetos encontrados, un detalle llama su atención. Un teléfono móvil que aún tiene batería. Lo enciende y comienza a revisar los últimos mensajes. Para su sorpresa, el nombre de Elías aparece en varias conversaciones. Los mensajes son vagos, pero uno de ellos incluye una ubicación: un taller mecánico en la colonia Guerrero. Sin perder tiempo, Nava y su equipo se dirigen al taller. El lugar es pequeño, lleno de autos en reparación y herramientas oxidadas. Un hombre con un overol sucio los recibe, pero su expresión cambia al ver las placas policiales. «Buscamos a Elías. ¿Está aquí?», pregunta Nava sin rodeos. El hombre niega con la cabeza, pero su nerviosismo es evidente. Nava sabe leer a las personas, y este hombre oculta algo. Con una señal, ordena por llama a sus agentes que revisen el lugar. En un cuarto trasero, encuentran una caja fuerte empotrada en la pared. Aunque el hombre insiste en que no sabe nada, los agentes la abren. Dentro encuentran algo que los deja sin aliento. Varias fotografías de mujeres desaparecidas, incluidas Lucía, junto con documentos falsificados y una libreta llena de nombres y direcciones. Es una prueba contundente de que Elías está involucrado en una red más amplia de crímenes. Mientras Nava estudia las evidencias, recibe una llamada urgente. El análisis forense de las muestras de sangre en la casona de Tepito ha dado resultados. Una de las muestras pertenece a Lucía. Aunque esto confirma que estuvo allí, también incrementa la probabilidad de que haya muerto. Nava siente el peso de la responsabilidad caer sobre él como una luz. Decide presionar a Rubén nuevamente. Con las nuevas pruebas en mano, lo enfrenta en la sala de interrogatorios. La sangre de Lucía estaba en esa casona. Sabemos que tú la llevaste allí. Si quieres salvarte, más te vale decirnos quién es Elías y dónde podemos encontrarlo. Rubén, pálido y tembloroso, finalmente cede. Hay un lugar, una cabaña en las afueras, cerca de Texcoco. Solo lo he visto ir allá una vez, pero estoy seguro de que es suyo. La policía se prepara para un operativo a gran escala. Esta es su última oportunidad para capturar a Elías y, con suerte, encontrar a Lucía. Nava lidera el equipo, consciente de que este caso ha llegado a un punto crítico. La cabaña es un lugar aislado, rodeado de árboles y caminos de tierra. Mientras se acercan, los agentes apagan las sirenas para mantener el elemento sorpresa. De repente, un disparo rompe el silencio. Uno de los agentes cae al suelo, herido en el hombro. Desde la cabaña, alguien dispara indiscriminadamente. Nava se lanza al suelo, ordenando a su equipo que se cubra. La situación se ha convertido en un enfrentamiento directo. Tras varios minutos de tensión, logran rodear la cabaña. Con una precisión calculada, los agentes irrumpen en el lugar. Dentro encuentran a un hombre armado que corresponde a la descripción de Elías. Tras un forcejeo, lo arrestan. En una habitación trasera, encuentran algo aún más impactante. Una joven amarrada y amordazada. Aunque está débil, sigue viva. Es Lucía. Lucía está viva, pero apenas consciente. Su rostro, pálido y demacrado, muestra señales de las largas horas de cautiverio. Nava, con una mezcla de alivio y furia contenida, se acerca rápidamente a ella. Corta las cuerdas que la mantienen inmovilizada y la ayuda a sentarse mientras los paramédicos se apresuran a entrar. «Estás a salvo ahora», dice Nava con voz firme, aunque su corazón late con fuerza. Todo terminó. Lucía apenas puede asentir. Sus labios se mueven débilmente, intentando formar palabras que no llegan a salir. Las marcas en sus muñecas y tobillos son un testimonio silencioso del infierno que ha vivido.
Mientras los paramédicos la colocan en una camilla y la trasladan al exterior, Nava regresa su atención al hombre que tienen esposado en la sala principal. Elías, el supuesto cabecilla, tiene una sonrisa torcida en el rostro, como si todo fuera un juego para él. A pesar de estar rodeado de agentes, su actitud es desafiante. ¿Crees que esto se acaba aquí?, dice con voz grave. No sabes con quién te estás metiendo. Nava lo ignora. Está acostumbrado a las amenazas, pero esta vez, algo en las palabras de Elías lo deja inquieto. Sin embargo, tiene trabajo por hacer. Sabe que lo más importante ahora es construir un caso sólido, uno que no permita que este hombre vuelva a caminar libre nunca más. De vuelta en la comandancia, las pruebas recolectadas comienzan a encajar como las piezas de un rompecabezas. Elías no es solo un criminal cualquiera. Según los documentos encontrados en la cabaña y en la casona de Tepito, lidera una red de tráfico humano que opera en varias zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. Sus víctimas eran seleccionadas cuidadosamente, aprovechándose de personas vulnerables o en situaciones de soledad, como Lucía. Nava, junto con un equipo de expertos en delitos de alto impacto, trabaja incansablemente para vincular a Elías con cada una de las desapariciones documentadas. Las evidencias encontradas en la cabaña son innegables. Fotografías, pertenencias de las víctimas y registros escritos con fechas y nombres que corresponden a reportes de personas desaparecidas. Pero lo que realmente sella el caso son las declaraciones de Lucía, quien tras ser estabilizada en el hospital, accede a dar su testimonio. Con voz entrecortada, Lucía relata lo que sucedió después de subir al taxi aquella noche fatídica. Explica que el taxista cambió de ruta repentinamente y, antes de que pudiera reaccionar, inhaló un gas extraño que la dejó inconsciente. Cuando despertó, estaba en una habitación oscura, amarrada y sin saber dónde se encontraba. Durante días, escuchó voces al otro lado de la puerta, una de ellas perteneciente a Elías. Fue testigo indirecta de cómo discutía con otras personas, mencionando los envíos y los compradores. Aunque no entendía todo, sabía que su vida pendía de un hilo. Con el testimonio de Lucía y las pruebas materiales, el caso toma fuerza rápidamente. Sin embargo, Nava siente que algo falta. Aunque Elías está tras las rejas, Rubén, el taxista, aún tiene información que podría ser clave. Nava lo interroga nuevamente, esta vez con una nueva estrategia. Le ofrece un trato. Si coopera y da nombres de otros involucrados en la red, su condena podría ser reducida. Rubén, temblando ante la posibilidad de pasar décadas en prisión, finalmente da más detalles. Menciona a un hombre llamado Don Julián, un supuesto empresario con conexiones políticas y quien, según Rubén, era el verdadero cerebro detrás de todo. Las transacciones, las casas de empeño, incluso los vehículos utilizados en los secuestros, todo estaba financiado y coordinado por este hombre. La revelación enciende una nueva chispa en el caso. Nava, aunque agotado, siente que no puede detenerse ahora. Sabe que atrapar a don Julián no será fácil. Si Rubén dice la verdad, este hombre tendrá recursos y aliados poderosos. Pero Nava no es alguien que se deje intimidar. Mientras la investigación se expande, la atención mediática sobre el caso crece exponencialmente. Las noticias sobre Lucía y su rescate se convierten en tema central en todos los canales de televisión y redes sociales. Su rostro, ahora conocido en todo el país, se convierte en un símbolo de resistencia y esperanza para las familias de otras personas desaparecidas. Pero para Nava, esto no es suficiente. Hasta que toda la red sea desmantelada, no puede considerar esto una victoria. Las siguientes semanas
son un torbellino de operativos y arrestos. Gracias a las confesiones de Rubén y a las evidencias recolectadas, la policía localiza a otros miembros de la red, incluyendo a los intermediarios que facilitaban la venta de los objetos de las víctimas. Sin embargo, don Julián sigue siendo esquivo. Cada pista lleva a un callejón sin salida, como si este hombre fuera un fantasma. Finalmente, una filtración inesperada cambia todo. Un agente infiltrado, que había estado trabajando en otro caso relacionado, proporciona una dirección donde supuestamente don Julián se reúne con sus socios. La ubicación, una mansión en las afueras de Cuernavaca, es el escenario perfecto para un operativo final. El operativo se lleva a cabo al amanecer. Nava y su equipo, con órdenes de arresto en mano, irrumpen en la propiedad. A diferencia de la cabaña de Elías, esta mansión es un laberinto de lujos, pisos de mármol, muebles importados, obras de arte en cada rincón. Pero debajo de esta fachada se oculta el corazón de una operación criminal. En una de las habitaciones principales encuentran a don Julián. Está sentado en un escritorio, revisando documentos, como si no tuviera idea de lo que está a punto de ocurrir. Al verlo, Nava siente una mezcla de satisfacción y desprecio. Este hombre, con su traje impecable y su aire de superioridad, había orquestado un sistema que arruinó la vida de decenas, quizás cientos, de personas. Don Julián está bajo arresto por secuestro, tráfico humano y otros delitos, dice Nava con una voz cargada de autoridad. El hombre apenas parpadea. Con una calma inquietante, levanta las manos y permite que lo esposen. Sin embargo, antes de ser escoltado, lanza una última advertencia. Esto no termina aquí. Hay cosas que no puedes imaginar, detective. Gente con mucho más poder que yo. Nava no responde. Lo único que importa es que, por ahora, este hombre está donde pertenece. Meses después, el juicio contra Elías, Rubén y don Julián acapara la atención nacional. Las pruebas son abrumadoras y los testimonios de Lucía y otras víctimas supervivientes son desgarradores. Elías y Rubén reciben condenas de 50 años de prisión cada uno. Don Julián, debido a la magnitud de sus crímenes, es sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para Nava, el cierre del caso trae una sensación agridulce. Sabe que el daño causado por esta red no puede deshacerse, pero también entiende que han dado un paso importante para proteger a futuras víctimas. En una ciudad donde el mal acecha en las sombras, esta victoria, por pequeña que sea, es una luz en la oscuridad. Lucía, aunque traumatizada, comienza a reconstruir su vida. Su testimonio y su valentía inspiran a otros a no rendirse, incluso en las circunstancias más sombrías. Y para Nava, su rostro sonriente, capturado en una foto meses después del juicio, es un recordatorio de por qué hace lo que hace, para devolverle la esperanza a quienes más la necesitan. El caso está cerrado. Pero en las calles de la Ciudad de México, Nava sabe que siempre habrá nuevos misterios esperando ser resueltos.